amados, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Damos gloria a nuestro Dios por la bendición de poder adorarlo y por todos esos preciosos signos que nos elevan, ¿verdad? Y nos llevan a pensar en la gracia de nuestro Señor. Amados, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versos 23 al 25. Mateo 4, versos 23 al 25. El título del mensaje el día de hoy es las credenciales del rey, las credenciales del rey. Mateo 4, 23 al 25. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Padre, damos gloria a tu santo nombre. Damos gracias por Cristo, Señor. Gracias por su amor, que es incomprensible para nosotros. Gracias porque Él se humilló y vino a morir, a sufrir por nuestros pecados, para rescatarnos del pecado, para salvarnos y reconciliarnos contigo. Señor, que nunca, nunca cese de asombrarnos ese inmenso amor. Que cada día entendamos que estamos aquí por su gracia, que es por tu cuidado, tu protección, por tu misericordia. Señor, que todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, proviene de tu mano, Señor. Que tú eres el dador de todo don perfecto. Y Padre, que en esta mañana al venir a tu palabra lo hagamos con un corazón listo, dispuesto a aprender, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Santifícanos en esta hora. Recibe, Señor, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Y permite, Padre, que el Espíritu Santo sea el maestro que nos guíe a la verdad para poder entender el mensaje de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. El propósito de Mateo en su evangelio, amado hermano, como hemos dicho reiteradamente, es demostrar que Jesucristo es el Rey y el Mesías de Israel. O sea, esa es la razón por la cual Mateo escribió su evangelio, para demostrarle al mundo, para declararle al mundo que Jesucristo es el Rey y el Mesías, el Salvador, ¿verdad? Ahora, este pasaje que vamos a analizar el día de hoy es de gran importancia, porque nos da un breve resumen de las tres áreas de ministerio público del Señor Jesús. Y esas áreas de ministerio dan testimonio de su identidad divina. En otras palabras, Mateo está dando evidencias que demuestran que Jesucristo es el Rey, es el Mesías, es el Salvador, es el Señor. ¿Ok? Y una tras otra, cada uno de sus de los versos que él viene demostrando, que él viene dándonos, son evidencia de que Jesucristo es el Rey, el Mesías, el Salvador. Mateo nos presenta aquí tres credenciales divinas del Rey Jesús. Tres credenciales divinas del Rey Jesús. ¿Cuáles fueron sus credenciales? Bueno, en estos versos aprendemos que fueron, en primer lugar, sus enseñanzas, en el verso 23, la primera parte, sus predicaciones, la segunda parte del verso 23, y sus sanidades, la última parte del verso 23 hasta el verso 25. ¿Ok? Vamos a empezar con la primera. Verso 23 dice, y Jesús iba por toda Galilea. Fíjense, el verbo iba ahí, periago, significa viajar por lugares, recorrer, ir de un lado a otro. Y este verbo está en tiempo imperfecto
por lo que indica que esto es una acción repetida y continua. En otras palabras, Jesús iba recorriendo Galilea. Pasó tiempo recorriendo Galilea. Recordemos que Jesús había comenzado a ministrar primero en Capernaum. ¿Ok? Recordemos que Jesús había regresado de Judea a Galilea. ¿Recuerdan eso, verdad? Después de su bautismo, él regresó de Judea a Galilea. Galilea y Judea eran provincias de Israel. Él regresa a Judea. Bien. Y él comenzó a ministrar. Donde primero predicó fue en Nazaret, su ciudad. ¿Recuerdan eso? Pero las personas de la ciudad, al oír el mensaje que él predicó, lo acusaron de blasfemia y quisieron asesinarlo. Y entonces él se mudó a Capernaum, como vimos en el verso 13 de este capítulo, ¿verdad? Él se mudó a Capernaum, salió de Nazaret y se fue a Capernaum, que era el lugar donde estaba residiendo. Era el lugar donde él estaba cuando empezó esta etapa del ministerio que Mateo nos narra aquí el día de hoy. Y como resultado de su ministerio, su fama empezó a extenderse. Su fama empezó a extenderse por todos los lugares, como dice el verso 24. ¿Sabe? Y esto es lo importante, por eso es bueno que tengamos más de un evangelio, porque, por ejemplo, por el evangelio de Marcos, sabemos en el capítulo 1, versos 21 al 39, nada más voy a leer, el verso 38 dice, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que prediquemos allí también, porque para eso he salido, y fue por toda Galilea. O sea, es evidente que él recorrió gran parte de Galilea durante esta etapa de su ministerio, ¿verdad? Él se desplazaba de un lugar a otro, de una aldea a otra, predicando el evangelio. Y yo quiero que usted entienda, Galilea tenía una extensión de unos 100 kilómetros por 50, o sea, no era muy grande la extensión, ¿verdad? Este tiempo, este periodo en el ministerio del Señor Jesús fue un periodo de gran popularidad. Las multitudes lo buscaban y lo seguían. ¿Ok? Mateo nos dice que Jesús recorría Galilea enseñando. ¿Sabe? Ahí el verbo griego es didasco, de donde obtenemos la palabra en español didáctico, que significa enseñar o brindar instrucción. Sabemos por la Escritura que Jesús era un rabí, un maestro, ¿ok? Un rabino era un maestro. Y usted ve, por ejemplo, en Juan capítulo 13, verso 13, cuando él les dijo a sus discípulos, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. O sea, sabemos que Jesús era un maestro. Sabemos también que sus enseñanzas eran expositivas. ¿Qué significa? Él enseñaba cada texto en su contexto, ¿verdad? Enseñaba la Biblia expositivamente, como hacemos aquí, siguiendo cada verso en el contexto para poder explicarlo de la manera apropiada. Por ejemplo, él leía la Escritura y explicaba los versos en su contexto. Usted puede ver eso en Lucas 24, 27. Dice que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó a sus discípulos lo referente a él en todas las Escrituras. O sea, él iba a las Escrituras y decía, ¿sabes qué? Esto que está aquí habla acerca de mí. Esto que está aquí habla acerca de mí. Iba explicando la Escritura en su contexto para que los discípulos pudieran entenderla. Es evidente que Jesús era un maestro, ¿ok? Y la primera credencial divina del rey fueron sus enseñanzas. ¿Escuchó eso? La primera credencial divina del rey fueron sus enseñanzas. Y usted dirá, bueno, pero hay muchos maestros. ¿Cuántos maestros no hay? Ahora déjame decirte, ningún maestro en la historia de la humanidad se puede comparar con el Señor Jesús. Jesús era el maestro de los maestros. Jesús es el maestro
de los maestros. Jesús enseñaba con una autoridad intrínseca, única. Por ejemplo, usted ve en Mateo 7, 28 al 29, dice que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Recuerden, en ese tiempo los escribas y los fariseos eran los maestros, ¿ok? Los que enseñaban la palabra de Dios. Los escribas, cuando enseñaban, citaban a otros escribas para establecer su autoridad. Tenían que citar a otros maestros para establecer su propia autoridad. Pero Jesús no. Jesús enseñaba por su propia autoridad. Cuando Jesús hablaba, Él decía, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Mateo 5, 21 al 22, Mateo 5, 43 al 44, donde Jesús se establece como fuente de autoridad en relación a la palabra de Dios. De hecho, Jesús confrontó y corrigió muchas de las falsas enseñanzas que estos falsos maestros de Israel traían, ¿verdad? Usted puede ver, por ejemplo, en Mateo 15:3, que Jesús les preguntó a los fariseos, a los saduceos, a los líderes religiosos, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? O sea, estos hombres habían pervertido la enseñanza de la palabra, habían creado enseñanzas, tradiciones que eran contrarias a la palabra de Dios. Y Jesús los confronta con su autoridad divina y les enseña que lo que estaban ellos proclamando como autoridad, como verdad, contradecía la palabra de Dios. Bien, las enseñanzas de Jesús, amados hermanos, eran tan poderosas y tan precisas que se cuenta que en una ocasión los guardias del templo, o sea, sus enemigos, habían mandado a los guardias del templo, los principales sacerdotes y los fariseos, enviaron a los guardias del templo para apresarlo, ¿okay? Para apresar a Jesús. Y ellos fueron, lo oyeron y regresaron sin él. Y cuando los líderes judíos lo confrontaron preguntándole por qué no habían traído a Jesús, ellos le respondieron en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, Jesús hablaba con una autoridad intrínseca. Jesús proclamaba la palabra de Dios. Él no era solo un maestro, Él es el maestro más grande que la historia de la humanidad ha conocido. Sus enseñanzas trascienden el tiempo, trascienden las épocas. Sus enseñanzas han sido fuente de inspiración para millones de libros, para millones de clases y de predicaciones. Hoy estamos aquí proclamando las enseñanzas de Jesús. Esa es nuestra misión. Y Mateo nos dice que Jesús enseñaba en sus sinagogas. ¿Ok? Usted puede seguir viendo ahí en ese verso, ¿verdad? Jesús enseñaba en sus sinagogas. Déjeme decirle, las sinagogas surgieron durante el período del exilio babilónico, cuando el pueblo de Judá, el reino de Judá, fue llevado cautivo. En ese periodo estaban lejos de la nación de Israel, lejos del centro de adoración, que era el templo judío, y por tanto en ese periodo surgieron las sinagogas, ¿ok? Como explica William Barclay en su comentario, la sinagoga era la institución más importante en la vida de cualquier judío. Había una diferencia entre las sinagogas y el templo. Solo había un templo, el templo de Jerusalén. Pero donde quiera que hubiera la colonia más pequeña de judíos, había una sinagoga. El templo existía únicamente para ofrecer sacrificios. En él
no se predicaba ni se enseñaba. La sinagoga era esencialmente una institución de enseñanza. O sea, para los judíos, la sinagoga era el principal lugar de adoración, de estudio de la palabra, de confraternidad comunitaria y de actividad legal. Los judíos, la sinagoga era el lugar esencial, el centro esencial de su vida. Todo giraba alrededor de la sinagoga, ¿ok? Uno de los grandes temores que tenían los judíos era ser expulsado de la sinagoga. Usted ve, por ejemplo, en Juan 12:42, dice, sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él. O sea, estos hombres creyeron en Cristo, ¿ok? Creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Fíjense, al punto que llegaban, tenían pánico, los judíos tenían pánico de ser expulsados de la sinagoga, porque toda la vida comunitaria giraba alrededor de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga era como ser expulsado de la comunidad, era ser excomulgado de la comunidad, era no tener ningún tipo de relación, era no tener ningún tipo de comunión, era no poder tener ningún tipo de negocio, ningún tipo de vida espiritual. O sea, era un castigo severo en aquellos tiempos, ¿verdad? La adoración se realizaba en las sinagogas el día de reposo, ¿ok? El sábado. El sábado judío comenzaba el viernes a la puesta del sol y terminaba el sábado a la puesta del sol. Durante el día de reposo, los judíos se reunían en las sinagogas para adorar. Leían la Torá, que es la ley, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y leían los profetas. A eso le seguían oraciones, cánticos y respuestas variadas. Luego se leía un texto de las Escrituras y ese texto era explicado, ¿verdad? Muy a menudo, cuando a la sinagoga venía algún rabino visitante o algún dignatario, a esta persona que llegaba se le daba el honor de enseñar las Escrituras. Usted puede ver, por ejemplo, que tanto Jesús como Pablo en su ministerio usaron esta actitud de los judíos en beneficio para poder enseñarles el Evangelio. Usted puede ver, por ejemplo, en Lucas 4, 16 y 17, dice que Jesús llegó a Nazaret, ¿ok? O sea, este fue el evento que ocurrió cuando él llegó a Nazaret, regresando después del ministerio en Judea, ¿verdad? Donde había sido criado y según, fíjense lo que dice, según su costumbre. O sea, Jesús acostumbraba a congregarse en la sinagoga. ¿Entiende eso? O sea, el congregarse en la sinagoga para el judío debía ser tan importante como el congregarnos en la iglesia para nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque el congregarse es parte del mandato de Dios para su pueblo, ¿verdad? Dice que Jesús, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. ¿Sabe? Esta era la manera en que enseñaban los rabinos. Ellos se sentaban a enseñar, ¿ok? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy
se ha cumplido esta escritura que han oído. O sea, ahí Jesús empezó a proclamarle a sus vecinos de Nazaret que Él era el cumplimiento de esta profecía de Isaías, que Él era el Mesías esperado, que Él era el Salvador del mundo, que Él era el que había venido a proclamar libertad a los cautivos del pecado, a libertar a los hombres de la esclavitud, del poder y de la condenación del pecado, ¿verdad? Y sabemos obviamente que estas personas, en vez de escucharlo y de creer en Él, lo rechazaron e incluso intentaron asesinarlo. Amado hermano, la primera credencial de Jesús fueron sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús fueron extraordinarias, fueron únicas y exclusivas. No existe un maestro más importante en la historia de la humanidad que nuestro Señor Jesucristo. Así que su primera credencial fueron sus enseñanzas. Y vamos a examinar la segunda credencial, que fueron sus predicaciones. Sus predicaciones. Dice la segunda parte del verso 23, proclamando el evangelio del reino. Fíjense, el término proclamar ahí es una traducción del verbo griego kerixo, y la raíz original significa anunciar en calidad de oficial. ¿Ok? O sea, un predicador es un heraldo. Es alguien que proclama a voz en cuello una verdad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la enseñanza y la predicación? ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un predicador? Ahora, déjeme decirle algo. En primer lugar, cuando usted lee en la carta de los Efesios, se dice que el pastor debe ser un maestro. De hecho, se usa ese término, pastor, maestro, ¿verdad? Son dos cosas que van juntas. El título oficial debe ser pastor, maestro. Pero existen diferencias entre una clase y una predicación. Entre una clase y una predicación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mientras que enseñar se relaciona con explicar un mensaje y dar oportunidad para que haya preguntas e interacción y para que haya todo un tipo de interacción entre el que enseña y el que está aprendiendo, ¿verdad? Y hay aclaraciones, todo lo demás. Cuando se predica, simplemente lo que se hace es anunciar a voz en cuello una verdad, proclamar un mensaje con toda autoridad. ¿Ok? La predicación es una proclamación de la palabra de Dios en una forma comprensible, directa y autoritativa, tal y como lo hacía un heraldo. El predicador debe pararse y decir, así dice el Señor, y proclamar la palabra de Dios con autoridad y con fidelidad. ¿Ok? Por otra parte, enseñar se refiere a impartir una información de manera más detallada acerca del anuncio que ha hecho el heraldo. Aunque, como dije, en honor a la verdad, la buena predicación también es una manera de enseñar. Ahora, note que Jesús era un predicador, ¿verdad? Dice que Jesús iba proclamando, iba predicando, ¿ok? Pero ¿cuál era su mensaje? ¿Qué predicaba Jesús? Y esto es importante para nosotros, ¿ok? Dice que él predicaba el evangelio del reino. ¿Sabe? Juan el Bautista vino anunciando el reino. Y él instaba a los hombres, él proclamaba, él predicaba que los hombres debían arrepentirse y prepararse para la venida del rey. ¿Ok? Lo vemos en el capítulo 3, versos 1 al 10. Pero Jesús vino predicando el evangelio del reino. Jesús predicaba el evangelio del reino. Recordemos que Jesús había venido. Su misión era traer el perfecto reino de Dios prometido a la tierra. El reino de Dios estaba presente en Jesús porque el rey estaba presente. Donde quiera que Jesús reina, allí está su reino.
El reino de Dios viene a través de Jesús. Él predicó el evangelio del reino. Las buenas nuevas de que el reino de Dios, y el reino de Dios no es más que la esfera del gobierno de Dios por la gracia de la salvación, está a disposición de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y reciben al Rey, reciben a Jesús, el Mesías, el Salvador, por la fe como Rey, Señor y Salvador. La segunda credencial divina del Rey fueron sus predicaciones. Fueron sus predicaciones. Y déjame decirte, Jesús ha sido un predicador como ningún otro en la historia de la humanidad. ¿Sabe? Nosotros llamamos, los predicadores hoy llamamos a Spurgeon el príncipe de los predicadores. Pero Jesús es el rey de los predicadores. Es el rey de los predicadores. El apóstol Pedro en una ocasión dijo en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué otro predicador podría compararse con él? ¿Qué otro predicador podría proclamar la palabra de Dios con fidelidad y podría proclamar la palabra de Dios de manera infalible como Jesús? Jesús es el Dios hombre, el Dios hombre. Y cada vez que él abría su boca, sus palabras reflejaban la gracia y la misma sabiduría de Dios. Muchas veces los fariseos y los saduceos trataron de sorprenderlo y trataron de hacerle preguntas capciosas para que él cometiera error. Y siempre salieron trasquilados. No hubo una sola vez en que el Señor proclamara una palabra que alguien pudiera corregirla, alguien pudiera contradecirla. ¿Sabe? Sus vecinos al escucharle predicar se preguntaban asombrados. O sea, cuando él predicó en Nazaret, sus vecinos, los que lo habían conocido en aquellos años en que se había criado en Nazaret, se preguntaban asombrados, dice Mateo 13:54, ¿dónde obtuvo tal sabiduría? O sea, no ha habido nadie como él. Nadie como él. Jesús predicaba con una autoridad intrínseca. En otras palabras, Jesús predicaba con autoridad absoluta. Él decía, yo les digo. ¿Sabe? Cuando nosotros los predicadores hoy vamos a predicar, tenemos una autoridad derivada. En otras palabras, yo no puedo decir que todo lo que yo digo es palabra de Dios. Yo solamente puedo decir esto es palabra de Dios cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo leo la Escritura. ¿Por qué? Porque yo soy falible. Yo me equivoco. Yo soy humano. Jesús no. Jesús tenía una autoridad intrínseca. Cuando él predicaba lo hacía con una autoridad absoluta. Por eso él podía decir, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y cuando él hablaba había que arrodillarse ante esa palabra, porque era la palabra de Dios. Pero ningún predicador tiene esa autoridad. Nuestra autoridad viene de la palabra de Dios. La única autoridad que tiene un predicador, un líder en la iglesia, es cuando proclama fielmente, explica fielmente y aplica fielmente la palabra de Dios. Ningún líder espiritual tiene más autoridad que esa. En otras palabras, yo soy un hombre como cualquiera de ustedes y yo no puedo decirle lo que tiene o no debe hacer. Sin embargo, yo puedo decirle la Escritura dice esto y cuando la palabra de Dios dice algo, obviamente esa es nuestra autoridad. Y de esa manera es que nosotros somos confrontados los unos por los otros con la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Jesús no solamente era un gran predicador, Jesús no era un mensajero, y esa es la gran diferencia. Nosotros somos heraldos del Rey. Somos sus enviados a proclamar su palabra. Pero Jesús no solo era un mensajero, Él mismo era el mensaje. ¿Entiende la diferencia? Él mismo era el mensaje. Jesús proclamó, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Yo soy
del mundo. Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Yo soy. Vengan a mí y yo les haré descansar. Cristo no solamente era el mensajero, Él es el mensaje. Él es el centro del Evangelio. Él es el centro de la Escritura. Por eso le dijo a los fariseos, a los líderes judíos, ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas parece que encuentran la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia habla de Jesús. De Génesis a Apocalipsis. ¿Sabe? Estas 7 metáforas, estos 7 yo soy, expresan su relación salvadora con el mundo. Jesús es el Salvador. Jesús predicó acerca de sí mismo. Él era el predicador y él era el mensaje a predicar. Yo quiero que usted entienda, si nosotros los predicadores de hoy hiciéramos lo mismo, si nosotros predicamos sobre nosotros mismos, sería no solamente un acto de blasfemia. Yo quiero que usted entienda eso. Y es por eso que usted nunca me va a oír a mí en mis predicaciones hablando de mí mismo. Porque aquí ningún predicador es importante. Aquí hay un solo sujeto en la predicación. Es el Señor, es Dios, es Cristo. ¿Ok? Predicar de uno mismo no solamente es blasfemo, sino es algo patético, algo desagradable. ¿Ok? Como Pablo, todo predicador debe declarar en 2 Corintios 4:5, fíjense lo que dijo Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. En otras palabras, Pablo no hablaba acerca de él. Pablo nunca predicaba acerca de Pablo, de lo que Pablo hizo, lo bueno que Pablo era, ¿sabe? Sino a Cristo Jesús como Señor. O sea, ese era el mensaje. Nosotros predicamos a Cristo. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Cristo es el objeto y el sujeto de cada predicación. Sin Cristo, hay algo que yo quiero que usted entienda, amado hermano. Usted puede tener el mundo, si no tiene a Cristo no tiene nada. Porque dice Pablo en el libro de Efesios que es en Cristo Jesús que está toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios nos bendice en Cristo. Y sin Cristo no hay bendición. Puedes tener el mundo, no tienes nada. Eres el peor, el más perdido de los pecadores. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor a Jesús. Fíjense lo que habla Pablo acerca de los líderes. Los líderes espirituales dicen que somos siervos de la iglesia en nombre de Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia. Nosotros no somos los amos de la iglesia, no somos los dueños de la iglesia, somos siervos de la iglesia porque somos siervos de Cristo. Estamos para servir a Cristo. Así que Jesús no solamente fue el más grande predicador en la historia de la humanidad, sino que Él mismo debe ser el centro y el tema de cada sermón que se predique. Si no predicamos a Cristo, no hemos predicado bien, porque sin Cristo no hay salvación, no hay vida eterna, no hay reconciliación con Dios, no hay perdón de pecado. Cristo es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y cualquiera que quiera tener comunión con Dios tiene que ir arrepentido de sus pecados y hacerlo por la fe en el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y que nos reconcilia con Dios. Sin Cristo no hay reconciliación y no hay perdón. Así que hemos examinado su predicación y finalmente vamos a hablar acerca de sus sanidades. Sus sanidades, versos 23 al 25. Dice el final del verso 23, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien. Fíjense, quiero aclarar algo. Los principales ministerios de nuestro Señor Jesucristo fueron su enseñanza y su predicación. ¿Me escuchó? Los principales ministerios de nuestro Señor Jesucristo fueron su enseñanza y su predicación. Pero obviamente su compasión y su gracia
lo impulsaron a suplir las necesidades físicas de su pueblo, de su gente. Por tanto, aquí Mateo nos presenta la tercera credencial divina del Rey Jesús. Y la tercera credencial divina de Jesús fueron sus sanidades. Sus sanidades. Jesús sanó, escuche bien lo que voy a decir, Jesús sanó a todos los que acudieron a Él. A todos los que le trajeron durante su ministerio terrenal. Sin excepción y sin límites. Sin excepción y sin límites. Las sanidades de Jesús eran instantáneas. ¿Ok? O sea, no había un proceso de recuperación. Cuando Jesús sanaba a alguien, estaba sano de inmediato, al instante. ¿Ok? Sanó enfermedades que eran orgánicas y congénitas, sin importar la gravedad o la antigüedad de la enfermedad. Por ejemplo, vemos en Juan 9:32 que Jesús sanó a un hombre que era ciego de nacimiento. Algo extraordinario, ¿ok? Algo extraordinario. Y fíjense que el mismo ciego exclamó asombrado en Juan 9:32. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. O sea, fue un milagro tan asombroso que fue notorio para todo el mundo. ¿Ok? Jesús sanó enfermedades de todo tipo. Enfermedades de todo tipo, incluso enfermedades congénitas. ¿Ok? Déjeme decirle algo. Algunos afirman hoy que la predicación actual tendría que ir acompañada por las mismas señales y milagros. Los mismos milagros y las mismas señales que hizo Jesús. Déjame decirte, y quiero ser categórico y claro. Quiero que usted me escuche alto y fuerte. Yo creo en los milagros. Yo creo cada milagro que la Biblia narra. Y la Biblia narra milagros extraordinarios, ¿verdad? Y por eso son milagros. Porque un milagro es algo que está fuera del ordinario, fuera del orden establecido por Dios, fuera del orden de la creación. Por eso es un milagro, es algo extraordinario. Yo creo literalmente todos los milagros que la Biblia describe. Yo creo que Dios continúa haciendo milagros. Yo he visto milagros que Dios ha hecho. Pero también creo categóricamente que los charlatanes que dicen tener el don de sanidad son unos mentirosos. Los milagros modernos son imposibles de verificar. Y todos están relacionados con enfermedades psicosomáticas. Usted no ve a nadie sanando un ciego de nacimiento y que sea verificable. Dándole una pierna nueva a alguien que le falta un pie. Resucitar a un muerto y que haya evidencia legal, forense, que haya médicos que atestiguen que esa persona estuvo muerta y fue sanada. Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. 4 días. Todo el mundo sabía que estaba muerto. De hecho, sabían que apestaba. ¿Ok? Entonces, yo quiero que usted entienda. Si usted estudia la Biblia con mucha seriedad, si usted realmente se dedica a estudiar las Escrituras, pues se va a dar cuenta que la mayoría de los milagros ocurrieron en 3 periodos relativamente breves de la historia de la redención. La mayoría de los milagros que Dios hizo ocurrieron en 3 periodos de la historia de la redención. En los días de Moisés y de Josué, en los días de Moisés y de Josué, luego en los días de Elías y Eliseo,
y luego en la época de Jesús y los apóstoles. Fuera de esos periodos hubo milagros aislados y excepcionales. Pero una serie de milagros tan grandes como ocurrieron en estos periodos no era algo común, no era algo ordinario. Y déjeme decirle, ninguno de estos periodos duró más de 100 años. Saque cuenta, aproximadamente 100 años cada uno de estos periodos. O sea, a lo largo de toda la historia de la redención, solamente hubo aproximadamente unos 300 años donde Dios manifestó este tipo de milagros extraordinarios. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que usted entienda es algo, y es que los milagros que Jesús y los apóstoles, las señales de los apóstoles de Jesús, hoy no hay apóstoles, los que dicen que son apóstoles hoy son apostolobos, son mentirosos, y huya de ellos, ¿ok? Los milagros que Jesús y los apóstoles obraron no eran normativos para la era de la iglesia. ¿Entendió eso? No eran normativos para la era de la iglesia. En otras palabras, la Biblia no dice que los discípulos que vendrían después tendrían que hacer las mismas señales y los mismos milagros, porque esas señales y milagros tenían un propósito específico en aquel contexto. Y ese propósito ya se cumplió. Usted y yo tenemos hoy la palabra infalible, inerrante, suficiente, que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Ok? De hecho, los milagros y las sanidades que Jesús obró, nadie puede repetirlas. Nadie puede repetirlas. Nadie puede hacerlas hoy. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. Porque esas sanidades eran una señal de que el reino de Dios había llegado y de que Él, Jesús, era el Mesías, el Rey Mesías esperado. ¿Entiende eso? Sus sanidades sirvieron como una credencial mesiánica. Demostraban que Él era el Mesías. Es por eso que cuando Juan el Bautista fue hecho prisionero, recuerden, los judíos tenían una concepción de que el Mesías iba a venir a instaurar su reino y que literalmente el Mesías vendría en su primera venida e instauraría un reino en el cual reinaría desde Jerusalén y gobernaría al resto de las naciones. Esperaban esa clase de rey, esa clase de Mesías, ¿verdad? Por eso cuando Jesús llegó predicando el evangelio del reino y llamando a los hombres al arrepentimiento, hubo un momento en que Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarles si debían esperar a otro. ¿Ok? Escuche la respuesta de Jesús en Mateo 11, 4 al 5. Escuche la manera en que Jesús le respondió a Juan el Bautista. Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Note lo que él dijo. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. O sea, sus sanidades eran una credencial divina que demostraban que él era el rey, el Mesías, el Salvador. ¿Entiende eso? Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando las personas empezaron a escuchar sobre las sanidades de Jesús? ¿Qué cree usted que sucedió cuando la gente empezó a escuchar las sanidades de Jesús? Verso 24 dice: se extendió, ¿qué cosa? Su fama. ¿Se da cuenta? La fama del Señor empezó a extenderse de una manera rápida. Se extendió su fama por toda, fíjense, por toda Siria, y traían a él los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y él, ¿qué hacía? Yo quiero que usted note algo ahí que nos debe llamar la atención. Jesús no sanaba nada más que a las personas que tenían un dolorcito de cabeza
o a las personas que tenían enfermedades psicosomáticas. Jesús sanaba todas las enfermedades, sin excepción, e independientemente que la persona tuviera fe o no. ¿Me está escuchando? Sanó a ciegos, a paralíticos de nacimiento, sanó incluso a personas que tenían enfermedades congénitas. De hecho, Jesús resucitó a los muertos. Más de uno. ¿Ok? Ninguno, escuche bien lo que voy a decir, ninguno de los charlatanes que dice tener el don de sanidad hoy puede sanar de esta manera. Ninguno puede sanar de esta manera. Por eso cuando vino el COVID, todos estaban con sus iglesias cerradas. ¿Sabe? Si usted tiene el don de sanidad, usted puede sanar cualquier enfermedad, cualquier dolencia. ¿Sabe? Cuando Pedro y Pablo pasaban, con la sombra que pasaba, la gente se sanaba. Ese es el don de sanidad. No el truco que hacen hoy la gente que hace un culto de sanidad y nada más es un paripé, un show, un espectáculo, ¿verdad? ¿Sabe? Ni Pablo, ni Pedro, ni Jesús hicieron nunca un culto de sanidad. Jamás. Eso es una vergüenza, una abominación. Ninguna persona que dice tener el don de sanador hoy puede sanar de esta manera. Ninguno de sus supuestos milagros es verificable. ¿Ok? Verso 25 dice, y lo siguieron, fíjense cuál fue el resultado, y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado de Jordán. Fíjense, lo último que Mateo resalta aquí, amados hermanos, lo último que Mateo resalta aquí es la fama de Jesús se extendió por las principales regiones del país, especialmente en la parte norte del país, que era una de las partes más oscuras que había en aquel tiempo, ¿verdad? Pero lo que quiero que usted entienda conmigo, amado hermano, lo que quiero que usted entienda conmigo es que la popularidad no siempre se traduce en un compromiso profundo y final. ¿Sabe? La mayoría de aquella gente seguía a Jesús por las sanidades y por los panes y los peces, no porque entendiera que realmente era el Mesías. De hecho, muchas de aquella gente que seguían a Jesús, cuando Jesús predicó un gran sermón en Juan capítulo 6, dice que desde entonces muchos de los que lo seguían dejaron de seguirlo. Un sermón. Y recuerde, un sermón no predicado por Gabriel, un sermón no predicado por cualquier predicador, un sermón predicado por el príncipe, por el rey de los predicadores. Un sermón y mucha gente se fue y lo dejó. ¿Por qué? Porque la gente andaba buscando, no a Jesús, andaba buscando los beneficios que traía Jesús. Qué trágico que la mayoría de las personas que lo siguieron quisieran sus sanidades, pero no su salvación. Quisieran sus dones, pero no al dador. Amados, las enseñanzas, las predicaciones y las sanidades de Jesús fueron las credenciales divinas que demuestran que Él es el Rey, el Mesías, el Salvador, enviado por Dios. Permíteme preguntarte de manera directa y personal, ¿cuál es tu relación ante el ministerio del Rey? ¿Cuál es su reacción ante el ministerio del Rey? ¿Qué hay de sus obras y sus palabras? ¿Las crees? ¿Las crees? ¿Es Jesucristo tu Salvador y tu Señor? ¿Has recibido a Cristo por la fe? ¿Eres hoy parte de su reino? Déjame decirte, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día en que tú tengas una relación personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tan solo reconoces que eres un pecador perdido, te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo por la fe. La Escritura dice que a todos los que reciben a Cristo por la fe, Dios les da el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te invito a orar. Padre, te damos gracias
por permitirnos ver de nuevo la sublime majestad de nuestro Señor Jesucristo. Padre, no podríamos dedicar tiempo a nada que sea más importante que a contemplar a aquel que es Dios, nuestro bendito Señor y Salvador. Oh Padre, tú nos has instruido a través de tu palabra y hemos podido contemplar la gloria de nuestro bendito Señor. Síguenos transformando a su imagen, Señor. Ayúdanos a ser más como Él. Señor, que si hay alguien aquí que aún no te conoce, hoy sea el día de su salvación. Señor, damos gracias porque nos permites ver su belleza y su majestad. Padre, permite que lo amemos más y más cada día, Señor. Que lo adoremos con más profundidad y verdad que nunca. Apártanos, Señor, de todo aquello en lo que confiamos falsamente y enséñanos a descansar solamente en su obra y en su persona para salvación eterna. En su majestuoso nombre oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.